Hello and welcome to the first unit of English in 4 Steps online course. I'd like to take this opportunity to give you a general idea of the method, the contents and the goals of the course that you are about to study. But first, if you're curious about what it's like to start learning a new language, let us answer some of the most common questions from our students. I'm sure you'll find this information very interesting. Te damos la bienvenida al área de estudio. Es en este entorno donde verás los contenidos gramaticales del curso. Pero antes de eso, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para resolver tus dudas y sobre todo comentarte una cuestión básica que estamos seguros de que va a ser muy útil para ti, porque realmente es la base del éxito a la hora de aprender inglés. O bueno, en realidad es la base del éxito para cualquier aprendizaje. Nos estamos refiriendo a la necesidad de superar la idea de que lo que vamos a aprender es difícil. Y refiriéndonos en concreto a la cuestión que aquí nos ocupa, la idea de que el inglés es en sí mismo difícil. Y no solo eso, además muchas personas creen que no se les da bien. No os imagináis la cantidad de alumnos que empiezan a estudiar con esa mochila, pensando ya de entrada que este objetivo es casi imposible y que a lo sumo lo que podrán conseguir es, como se suele decir, chapurrear el idioma, pero que nunca llegarán a dominarlo hasta poder usarlo como una segunda lengua. Tanto a las personas que empiezan a estudiar sintiéndose de antemano intimidadas por lo que consideran una tarea difícil, como a los que se acercan al aprendizaje sin ningún prejuicio, en ambos casos creemos que será muy útil conocer la realidad y preparar la mente para que pueda trabajar desde un lugar lleno de positividad. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo de difícil es aprender inglés y sobre todo llegar a dominarlo, aprobando exámenes de nivel avanzado y usando el idioma de forma práctica en el día a día? Para aclarar estas cuestiones os vamos a dar una serie de datos objetivos y los vamos a encuadrar dentro de 3 secciones por orden de complejidad: vocabulario, verbos y construcción de frases. Empezamos por el vocabulario. ¿Sabías que el 60% de las palabras en inglés proviene del latín? Eso significa que examinando su raíz ya tienes una ventaja para comprender lo que significan, porque seguro que la comparten con tu idioma nativo. Otra ventaja indiscutible que tiene el inglés es que es un idioma tan internacional hoy en día, está tan presente en todas partes, que mucho vocabulario que encuentres en el curso seguramente que ya te sonará de haberlo visto antes en muchos sitios, en letras de canciones, en títulos de películas, de libros, anuncios, etc. Conforme vayas avanzando en el estudio descubrirás que conocías más vocabulario del que te imaginabas. Ok, otra ventaja tiene que ver con el tipo de palabras que llamamos sustantivos. Recuerda que así es como llamamos a las palabras que sirven para denominar cosas por su nombre, como por ejemplo mesa o reloj. Pues bien, en inglés los sustantivos son neutros, por lo que no tienes que aprender si uno es femenino o masculino. Todas las cosas son impersonales y no tienen género. Para que lo comprendas mejor, por ejemplo, en español, una persona que lo esté aprendiendo necesita memorizar si una palabra es masculina o femenina para no terminar diciendo cosas como la reloj o el mesa. Ese problema no lo vas a tener en inglés, porque en inglés todo será de un solo género. El género impersonal, el famoso it que seguro que ya conoces. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que tiene que ver con los verbos. Como veremos más adelante, tener mucho vocabulario es la base de la comunicación, por encima de cualquier otra cosa, pero hay un tipo de vocabulario que no solo se puede memorizar, hay que aprender a conjugarlo. Nos estamos refiriendo precisamente a esto, a los verbos. Aquí ya nos vamos adentrando en un territorio más complicado que los sustantivos. Los sustantivos se memorizan y ya está. Los verbos se tienen que conjugar en el presente, pasado, futuro y condicional. Pues bien, ¿cómo de fácil o difícil es la conjugación de los verbos en inglés? Para explicártelo vamos a usar el español como referencia porque es un idioma que seguro conoces. Comparando un idioma con otro, en español hay 2 modos. Esto lo recordarás del colegio seguro, el indicativo y el subjuntivo. ¿Cuántos hay en inglés? ¿Solo uno? Por aquí ya empezamos a simplificar porque eso significa que todos los tiempos verbales del subjuntivo no los tendrás que estudiar. Esa parte te la vas a ahorrar. Ahora veamos las reglas de conjugación. En español hay 3, dependiendo de si el verbo acaba en ar, er o ir. ¿Cuántas hay en inglés? De nuevo, solo una.
Fíjate en todos estos ejemplos que te ponemos en pantalla, porque te vamos a mostrar los 3 tipos de conjugación en español y su correspondiente en inglés. Fíjate que en español hay que añadir todas estas terminaciones que van cambiando de persona en persona, y además también dependiendo de cada una de las 3 conjugaciones. Pero en inglés es infinitamente más sencillo. Como decíamos, solo hay un tipo de conjugación en cada tiempo verbal que se hace así. Esto es el presente simple. Todas las personas son iguales, salvo por la tercera persona del singular donde se le añade una S. Vale, a lo mejor piensas que esto es fácil solo en el presente, pero que otros tiempos verbales serán más difíciles. Pues no, son igual o incluso más fáciles. Esto es el futuro. Tan solo añadimos esta palabra delante del verbo y ya está conjugado. Lo mismo pasa con el condicional. Y el pasado simple se hace añadiendo ed. Aquí sí que es verdad que hay unos cuantos verbos irregulares, pero en general compara esto de poner palabras delante del verbo para indicar su tiempo con tener que añadir 3 tipos de terminaciones a cada persona, como es el caso del español. Esperamos que toda esta información te esté haciendo ver que la tarea de aprender inglés es mucho más fácil de lo que quizás pensabas. Pero espera porque aún quedan más buenas noticias. Desarrollando ya esta última sección, en la que estaríamos preparados para formar nuestras propias frases, cuando nos vemos frente a la tarea de disponer las palabras en la frase dentro del orden correcto del idioma, nos damos cuenta de que el inglés no tiene tanta flexibilidad como otros idiomas. O sea, que hay un orden claro que hay que respetar. Eso que puede parecer negativo así de primeras, en realidad es muy positivo, porque una vez que aprendes el orden correcto, siempre lo vas a usar así y lo vas a escuchar así, de forma que no tienes que enfrentarte a muchas variables. Sabes que las palabras en la frase van a aparecer siempre en un orden determinado, y es precisamente el orden el que te da seguridad a la hora de hablar y de entender a los demás. Con esto ya hemos repasado lo que podríamos denominar la parte fácil del inglés. Pero no podemos quedarnos aquí solo. No podemos decirte que todo va a ser de color de rosa, porque hay un tema que sí que es más complicado que en otros idiomas. Nos estamos refiriendo a la pronunciación. Aunque ni siquiera eso es un problema si estudias con un buen método, si aprendes la fonética desde el principio. Pero bueno, enseguida volveremos a eso. Primero vamos a ver de forma objetiva por qué la pronunciación inglesa requiere un extra de estudio. En inglés, las palabras no se pronuncian fielmente de la misma forma en que se escriben. Eso significa que no te puedes fiar de la ortografía de una palabra para saber cómo se pronuncia, porque, por ejemplo, puedes encontrarte casos en los que una misma palabra, con la misma forma escrita, se puede pronunciar de 2 formas diferentes. O sea que la realidad pura y dura es que, aunque hay reglas para la pronunciación en general, también hay muchas irregularidades. Y la mayoría de las veces no vas a ser capaz de saber cómo se pronuncia una palabra hasta que o bien la oigas pronunciada por un nativo o la veas con su fonética debajo, como es el caso que te vamos a presentar aquí. Fíjate en estas 2 palabras. ¿Cómo las pronunciarías? Piénsalo un momento. Estamos seguros de que incluso las personas que tienen un buen nivel de gramática, porque ya han estudiado inglés antes, las habrán pronunciado de forma diferente, cuando la realidad es que se pronuncian igual, boat y boat. Solo cuando ves la transcripción fonética te das cuenta de este detalle y lo comprendes. Con este ejemplo en pantalla, ya no es necesario dedicar mucho tiempo a convencerte de que aprender la fonética, en concreto estos símbolos del alfabeto fonético internacional, es la mejor manera de conocer fielmente cómo se pronuncia el idioma. Y aquí es donde entran en juego 2 de los 4 pasos que vas a usar para aprender inglés en este curso. Esos pasos te van a enseñar a leer fonética usando estos símbolos, con el añadido de que nosotros usamos Color Phonics, que es un método en el que el color te ayuda a añadir una capa extra de información a los fonemas, que son más difíciles de aprender o de reconocer en el inglés hablado. Pero esto lo desarrollaremos en más detalle en el próximo vídeo. Por ahora, simplemente quédate con la idea de que en este curso nosotros le damos prioridad a la forma fonética de las palabras por encima de la forma escrita. Eso significa que cuando vas a aprender una palabra o una frase, antes de pronunciarla, primero la vas a ver representada con los símbolos del alfabeto fonético internacional, de forma que una vez que hayas aprendido los símbolos que te dicen su pronunciación, serás capaz de leer y comprender el inglés con un 100% de exactitud. Lo que nosotros te proponemos es asimilar el idioma por el oído,
reforzando ese trabajo con la visualización de la transcripción fonética de las palabras para luego, una vez que has asimilado la pronunciación, enseñarte cómo se escribe la palabra. ¿Cuál es el resultado? Por increíble que te parezca ahora mismo, si sigues el método hasta el final, cuando hables inglés, lo que te vendrá a la mente será la transcripción fonética de las palabras y no la forma escrita, que tanta confusión genera. Esto no es ningún milagro, ni ninguna promesa exagerada. Es simplemente lo que pasa cuando priorizas la fonética por encima de la forma escrita. Justo lo contrario que se lleva haciendo durante tantos años en la educación reglada, donde los alumnos veían las palabras escritas, eran capaces de entender un texto sobre el papel, pero luego, cuando ese mismo texto lo oían pronunciado, no entendían nada. Quizás a ti te haya llegado a pasar algo parecido, así que si ese es el caso, nadie mejor que tú para dar fe de que algo fallaba ahí. Precisamente es esta carencia fonética que muchas personas tienen la que les provoca frustración y les lleva a que, después de años de haber estudiado el idioma, cuando se enfrentan a una situación real en la que tienen que hablar inglés y entenderlo, quizás en un examen, en una entrevista de trabajo o en reuniones de empresa, no sienten que puedan sacar adelante la situación con éxito, porque es como si la cantidad de esfuerzo que le han dedicado a aprender no se corresponde con los resultados que han obtenido. Todo por esto, porque no les han preparado para el inglés real, el inglés hablado, con sus fonemas diferentes, con su ritmo diferente también, como aprenderás en el siguiente vídeo, y bueno, muchos detalles que poco a poco irás viendo. Con todo esto, y para no extendernos mucho más, lo que queremos decir es que la culpa de que una persona no obtenga los resultados que espera, generalmente no la tiene la persona, en este caso el alumno, sino que la culpa la tiene el método que no le ha preparado para lo que realmente se necesita en la vida real. Si este es tu caso, no dudes en empezar por este nivel principiante. Puede que ya tengas conocimientos de gramática, incluso hasta un nivel intermedio, y entendemos que pienses que empezar con un curso de nivel principiante puede parecer una pérdida de tiempo, pero no es así, porque el curso ha sido diseñado para que cada persona elija lo que quiere estudiar. Si te quieres centrar solo en la fonética, no es necesario que estudies la parte gramatical. Nosotros personalmente recomendamos echar un vistazo también a los vídeos de gramática porque muchas veces, incluso sin saberlo, hay alumnos que tienen lagunas de las que no son conscientes. Pero bueno, esto es opcional. La idea es que el curso se puede modular de forma que el alumno estudie lo que considera que necesita. Ahora sí, ya podemos dar paso a la sección de gramática, en la que te hablaré de nuevo un poco en inglés en la intro. Así podrás familiarizarte más con el idioma. Pero no te preocupes si no lo entiendes todo. Simplemente sigue los subtítulos para comprender mejor lo que digo. Eso sí, intenta asociar lo que oyes con lo que lees para que te sirva como un primer ejercicio de comprensión oral. In this section that we're about to start, you will learn how to make sentences in English using the present simple tense. For you to do this, you will have to study a set of rules. Well, in this case, it will be just one rule, since we'll be using only the affirmative mode. After this, we will also learn the negative and the interrogative form. We really want to make this process of making sentences in English easy for you. That's why we're going to help you with something that we'll call conjugation maps. The conjugation map that you're about to learn will be used to make sentences with 99% of English verbs. That's all verbs that can't take the auxiliary function in a sentence. I'm sure you've heard before this distinction between auxiliary and non-auxiliary verbs in English. If you haven't, don't worry, because we'll explain it to you at the right time. For the moment, let's focus on learning how to conjugate 99% of English verbs in the present simple tense. Aquí estamos de nuevo en el entorno de trabajo donde se desarrollan las explicaciones y los esquemas con los que aprenderás la gramática inglesa de forma principalmente visual. Es muy importante comprender que lo llamamos visual porque básicamente lo que queremos es que aprendas a través de esquemas o como nosotros los llamamos mapas.
Eso significa que las palabras no son tan importantes como la presentación de la información en pantalla. Es por ello que en determinados momentos te pediremos que hagas una captura o una foto para que puedas guardar estos esquemas y estudiarlos más tarde. ¿De qué forma va a ser esto útil para ti? Ten en cuenta que durante la clase seguramente que lo comprendas todo y creas que ya te lo sabes bien y que no necesitas hacer nada más. Pero lo normal es que si no estudias durante unos días, la información que ahora has entendido también se te puede olvidar. Es por eso que recurrir a los esquemas será la forma para que puedas recordar todo lo aprendido en el curso cuando necesites repasar. Ahora vamos a empezar con la parte gramatical, que en esta unidad tratará sobre cómo conjugar en presente simple el 99% de los verbos en inglés. Recuerda que anteriormente en el vídeo hemos dicho que la gramática inglesa es muy sencilla porque la conjugación de los verbos facilita las cosas en gran manera. Recuerda que decíamos que aprender vocabulario no tiene ninguna complicación. Por ejemplo, aquí tenemos 3 palabras: ellos, en y Londres. Como ves, aquí en mitad hay un hueco para poner el verbo. Vamos a usar el verbo vivir, que en inglés se dice to live, con la intención de finalmente crear la frase ellos vivirán en Londres. Tal cual la traducirías, según lo que ves en pantalla ahora, lo que estaría diciendo es ellos vivir en Londres. Ahí claramente notas que falla algo. El verbo está en infinitivo, no se ha conjugado todavía en el tiempo correcto. Si lo que queremos decir es que ellos vivirán, ¿qué tiempo estarías usando? ¿Presente, pasado, futuro o condicional? Muy bien, si queremos decir vivirán, sería el futuro, porque lo que concuerda ahí sería que ellos vivirán en el futuro, por ejemplo, el mes que viene o el año que viene. Ok, pues es aquí donde viene la parte en la que aprendemos a conjugar el verbo en inglés. ¿Cómo se hace esto? En el método del inglés en 4 pasos vas a tener una gran ayuda. Te vamos a dar algo que llamamos mapas de conjugación. Aquí tienes el que tendríamos que usar en este caso. Como ves, hay una línea para cada tiempo verbal. Es muy fácil comprender que cualquier acción que queramos expresar siempre va a estar desarrollada dentro de un tiempo. O bien ocurre ahora en el presente, o ocurrirá en el futuro, o bien ocurrió en el pasado. Además, tenemos este tiempo que es condicional, que nos sirve para formular hipótesis. Así que, por un lado tenemos la coordenada de los tiempos y por otro lado tenemos la coordenada de la forma, que en el mapa de conjugación se representa con estas 3 columnas: afirmativo, negativo e interrogativo. Y como ves, el uso del color ya te dice cuál es cada una: verde afirmativo, rojo negativo y amarillo interrogativo. Ok, cualquier frase que queramos decir va a tener siempre un verbo que tendrá que ser expresado siguiendo la información que puedes encontrar en la casilla que encuentras al buscar la coordenada del tiempo y la forma. Por ejemplo, como decíamos ahora, queremos traducir ellos vivirán. En este caso hemos dicho que era futuro. Ya tenemos la coordenada, que es esta línea completa. Pero en concreto necesitamos localizar la casilla del afirmativo porque decimos que sí, que ellos vivirán en Londres. Entonces, en esta parte ya tendríamos la información necesaria para conjugar. Aquí ves esta palabra que hay que poner delante del verbo, por lo que así ya tendríamos la información necesaria para decir la frase final en inglés, con el verbo conjugado. Quedaría así: They will live in London. Si quisiéramos decir que ellos no vivirán en Londres, entonces buscaríamos la casilla del negativo y diríamos They won't live in London. Y si quisiéramos decir la frase en interrogativo, buscaríamos su casilla correspondiente y estas flechas nos recordarían que hay que intercambiar el orden sujeto-verbo para decir ¿Will they live in London? ¿Vivirán ellos en Londres? Recuerda bien esto: siempre que quieras traducir o lo que es lo mismo, conjugar un verbo en inglés, vas a preguntarle en qué tiempo y forma está. Cuando sepas estas 2 coordenadas, fácilmente podrás venirte al mapa y encontrar la casilla de sus coordenadas para saber cómo lo tienes que hacer. Es una forma clara y sencilla de organizar toda esta información en un mapa visual que te acompañará hasta que ya lo tengas tan interiorizado que el proceso te salga de forma automática, de forma tan natural que ya no tengas que pensar en ello. Ok, ya para finalizar esta parte, puede que te preguntes: ¿este mapa que tengo en pantalla ahora me servirá para todos los verbos ingleses? Esa sería una muy buena pregunta. Y la respuesta es que casi para todos.
este mapa te va a servir para el 99% de los verbos, o lo que es lo mismo, todos los verbos que no sean el verbo to be, que es el ser o estar en español, el verbo to have, que se traduce por tener o haber, y el verbo can, que es el verbo poder. De nuevo, cualquier verbo que no sea uno de esos tres se podrá conjugar siguiendo la información de este mapa. Y como es de esperar, para esos tres verbos que se llaman auxiliares aprenderemos un mapa diferente. De forma que al final, con lo que vas a jugar es con dos mapas de conjugación. De nuevo, uno para cualquier verbo que no sea auxiliar, que no sea uno de esos tres, y otro específico para solo esos tres verbos, el to be, to have y can. En esta unidad vamos a ver esta primera casilla, que nos explica cómo hacer el presente simple del 99% de los verbos. O sea que dejaremos los auxiliares para más adelante. ¿Y qué nos dice esta casilla? Vamos a ampliarla. Aquí nos dice sujeto más verbo, y vemos esta palabra to tachada. Eso significa que para conjugar un verbo, pongamos el ejemplo del to live, que ya hemos dicho que se traduce por vivir, al infinitivo le vamos a quitar la palabra to del principio. Y nos vamos a quedar con el verbo limpio, sin ninguna palabra delante. Luego vamos a poner eso en todas las personas posibles, que en español serían estas, y en inglés se traducirían así. Y detrás simplemente ponemos el verbo sin el to del infinitivo. Lo mismo en todas las personas. Aquí no se hacen diferencias, salvo por una cosa. Hay que tener cuidado de reconocer lo que es la tercera persona del singular, porque aquí le vamos a añadir la letra S. Además, fíjate cómo eso está incluido también en la casilla correspondiente del mapa, por lo que lo tienes todo a mano. La tercera persona es él, ella y ello, que es el pronombre personal que se usa para todo lo que no sea masculino o femenino. Ahora puedes hacer una captura de pantalla porque todo lo que necesitas para hacer los ejercicios de esta unidad lo tienes aquí. Más adelante, cuando se te pida traducir frases, tendrás que saber que al verbo en infinitivo hay que quitarle el to antes de conjugar y que en la tercera persona, él, he, ella, she o ello, it, le tienes que añadir una S. Si usas bien esta explicación, por increíble que parezca, ya puedes conjugar miles de verbos en inglés en el presente simple. Te decíamos que la gramática inglesa era fácil y ya lo estás empezando a comprobar de primera mano. Ok, seguidamente vamos a pasar a la siguiente sección donde vas a ver el vocabulario que tienes que aprender para hacer las frases de esta unidad. I, you, he, she, it, we, you, they. Country: England, France, Italy. To study, to live, near here, to live abroad, to live far from a place, to live in a place, to live with someone, to live together, to live alone, the city center, the countryside, to want. Ok, seguidamente vamos a pasar a la sección número 3 de la parte gramatical, donde vas a ver 10 ejemplos de frases con sus verbos conjugados en presente simple. Las palabras irán apareciendo poco a poco en pantalla para que puedas asimilar la información más fácilmente. We live together. She lives in the city.
They live in the city center. Susan lives in the countryside. John lives in England. They live abroad. I live alone. You live with Susan. He lives near here. We live far from here. Ok, finalmente vamos a pasar a la última sección de este vídeo. Es aquí donde en cada unidad vas a poner en práctica los 4 pasos que dan nombre al método del curso. Poco a poco irás asimilando cada uno de los pasos. Por el momento vamos a hacer que el vídeo continúe de forma automática para que te hagas una idea de cómo hay que aplicarlos. Lo que vas a ver ahora es una previa de cómo funcionan los 4 pasos. Esto lo desarrollaremos más en futuras unidades. En el primer paso se te pedirá analizar una frase para que prepares su traducción. Aquí pensarás en el vocabulario y el tiempo y la forma del verbo. En el segundo paso se te pedirá traducir la frase. A ser posible, busca una libreta donde poder escribir la traducción para que así memorices mejor las palabras. Si has traducido correctamente, habrás tenido en cuenta esto. Y aquí tienes la frase final traducida. Compara que la hayas hecho bien en tu libreta. Anótate 2 puntos si la has traducido correctamente. Recuerda que cada test va a tener 5 preguntas de traducción, un total de 10 puntos por test. En el tercer paso verás la frase con fonética antes de pedirte pronunciarla. De esa manera tu primer impulso será siempre pensar en fonética. Aquí arriba puedes ver el código de colores que aprenderemos durante el curso. They live in the city center. Center. En el cuarto paso te pediremos pronunciar primero comparando fonética con palabras escritas y después solo inglés escrito a la vez que practicas la entonación. Primera parte, comparando fonética con palabras escritas. They live in the city center. Y seguidamente vas a ver solo inglés y te vamos a pedir que lleves la entonación del ritmo acentual del inglés, que sería They live in the city center. Cuando ves una palabra que se representa con un tamaño mayor, significa que es ahí donde hay que subir la entonación. They live, como aquí abajo, in the city center. Pronto aprenderás mejor cómo se dividen las palabras dentro de las frases por grupos fonéticos. Ok, vamos a hacer la segunda frase de traducción. Aquí la tienes en pantalla.
Primero, analízala, piensa en qué tiempo y en qué forma está, piensa en el vocabulario, piensa en el mapa de conjugación, aunque ahora mismo solo hay una posición, la del presente afirmativo, pero en el futuro ten en cuenta que habrá diferentes posiciones para el negativo, para el interrogativo, para el futuro, el condicional, pero ahora solo estamos trabajando la primera, que es la del presente afirmativo. Ok, ahora tienes la oportunidad de poder traducirla y vas a tener un tiempo de 12 segundos. Si tienes una libreta, mejor, porque de esa manera puedes escribir tu traducción y así recordar mejor las palabras. Ok, si necesitas más tiempo puedes pausar el vídeo ahora. Y como te decíamos, esta es la posición del mapa que usamos para los verbos del 99%, es decir, todos aquellos que no son el to be, el to have y el can. En la primera posición tenemos esta información, que nos lleva a poder traducir la frase correctamente, añadiéndole una S al verbo porque Susan es tercera persona, estamos hablando de ella, Susan. Ok. Ahora, si la has traducido correctamente, puedes apuntarte 2 puntos más. Aquí en el tercer paso tienes oportunidad de ver la frase con los símbolos del alfabeto fonético internacional. Sería Susan, con una U larga, Susan lives in the countryside. Susan lives in the countryside. Con esta S de color verde que se representa con una Z, que es un sonido como un zumbido. Susan, Susan lives in the countryside. Aquí puedes comparar la parte fonética con la parte escrita. ¿Ves? Susan lives, esta E no se pronuncia, lives in the countryside. The countryside. Y finalmente vas a tener una oportunidad de pronunciar la frase siguiendo la entonación, que sería Susan lives in the countryside. ¿Ves que la palabra que se representa con mayor tamaño es la que te indica dónde va el golpe de voz, dónde se crea esa entonación hacia arriba? In the countryside, in the countryside. De nuevo, repite después de mí, marcando esas pausas y haciendo la entonación. Susan lives in the countryside. De nuevo, Susan lives in the countryside. Muy bien, pasamos a la tercera, que es esta que tienes en pantalla. Piensa en el tiempo y la forma, piensa en el vocabulario. Ok, y ahora vas a tener 12 segundos para hacer la traducción, preferiblemente en tu libreta. Ok, ahora pausa el vídeo si necesitas más tiempo. Y si has traducido la frase correctamente, habrás tenido en cuenta cómo hacerla con la primera casilla del mapa de coordenadas del 99% de los verbos y tu solución sería esta. Anótate 2 puntos si la has traducido correctamente y vamos a pasar a ver la fonética. Ok, aquí vas a ver el sonido de la O larga. Sería they live y luego abroad. Esta es la O larga, abroad. Es como una O pero alargando el sonido. Abroad y se representa de esta forma. Abroad. Ok, y ahora puedes comparar cómo se escribe a cómo se pronuncia. Cuando quieras decir esta palabra, intenta que te venga la fonética, no la forma escrita, porque si no, no la pronunciarías correctamente. They live abroad. ¿Okay? Así se dice esta palabra, abroad. Repite después de mí. They live abroad. They live abroad. Muy bien, intentando unir también la V con la schwa.
They live abroad. Este es el sonido que vamos a aprender en el siguiente vídeo, el de la schwa, que es la vocal más importante del inglés. Y ahora tienes solo inglés para pronunciarlo como they live abroad con su entonación. They live abroad. Repite después de mí. They live abroad. Vamos al ejercicio 4. Esta es la frase que hay que traducir. Piensa en el tiempo y la forma. Y finalmente tienes 12 segundos para poder escribir la traducción en tu libreta. Ok, pausa el vídeo si necesitas más tiempo. Y recuerda que habrás usado la primera casilla del mapa de coordenadas del 99% de los verbos, los que tienen la función principal, los que no son auxiliares. Esta sería la solución a la traducción. Deberías haber escrito esto en tu libreta. Y ahora lo vamos a ver con la fonética, pero antes apúntate 2 puntos si lo has traducido correctamente. Y la fonética sería tal que así. Sería he lives y luego near here. Esto es un diptongo que surge de la unión de entre la i corta y la schwa. Near, here. Todo esto lo aprenderás poco a poco en el curso de fonética, en el vídeo 2. He lives near, here. Fíjate ahora comparando la fonética con la parte escrita. He lives near. Así se pronuncia esta palabra. Near, here. ¿Ok? Here. En ambos casos, como decíamos, se usa el diptongo here. Here. Near, here. Y ahora, solo inglés, para que puedas marcar la entonación, fíjate en la palabra que se representa con mayor tamaño, que es la palabra que te indica dónde hay que subir la entonación. De nuevo. He lives near, here. Y la última frase del test, la número 5, es esta. Tradúcela en tu libreta. Piensa antes el tiempo y la forma, aunque ahora estamos siempre en el presente afirmativo. Piensa en el vocabulario y tienes 12 segundos para poder traducirla. Ok, pausa el vídeo si lo necesitas. Y recuerda que has tenido que usar la información de este cuadro. Y aquí tenemos la solución. We live far from here. Anótate 2 puntos si lo has traducido correctamente. Y vamos a ver la fonética. La fonética dice we live far from here. We live far from here. Fíjate en este sonido de vocal largo, que es una A larga. Far. We live far from here. Como aprenderás en el siguiente vídeo, todos los sonidos de vocal que se alargan tienen 2 puntos detrás. Eso es lo que te indica que hay que alargar el sonido de la vocal. Ok, we live far from here. Y una licencia que nos hemos tomado también en el nivel principiante del curso es que los símbolos que representan las semivocales, que se representan con este color, que en la fonética tradicional son una W y una J, nosotros los hemos cambiado por una U y una I, de forma que sea para ti más sencillo hacer el sonido we. Pero en el siguiente nivel ya usaremos lo que sería el método tradicional, la forma tradicional de representarlo, que sería una W. Aquí vas a decir we, como si dices una U y una I seguidas muy rápido. We. We live far from here.
Ahora puedes comparar la fonética con la forma escrita. We live far, fíjate cómo la R no se pronuncia, sino que se alarga el sonido de la A. Far from here. Y finalmente vamos a hacer la entonación. Repite después de mí. We live far from here. Otra vez, repite después de mí. We live far from here. Vivimos lejos de aquí. We live far from here. Ok. Ahora ya puedes calcular cuántos puntos has conseguido, recordando que son 2 puntos por cada frase correcta, y siempre te vamos a decir que es mejor hacer la traducción de las frases en la libreta, porque de esa manera vas a poder recordar mejor el vocabulario y la práctica de la gramática. Aquí damos por finalizada la primera clase y ya puedes pasar al siguiente vídeo donde vas a aprender la fonética de la primera unidad.